Todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, nos acompaña ¿cómo la presento? Narradora, escritora, locutora, periodista, trashumante. Un poco de todo eso. Un poco de todo eso. Maribel García, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, muy contenta, muy feliz de estar aquí en Pringles. Bueno, y tenemos como anfitriona, vendría a ser. Sí, la anfitriona. La anfitriona, Cecilia Vivas. Ella es bibliotecaria de la Escuela 22 y de la Escuela número 7. Sí, y ahora en el instituto también. También, bueno. O sea, tiempo completo. Tiempo completo y muchas ¿Qué pasa? edades. ¿El sueldo de los docentes es muy bajo y hay que trabajar mucho? No, otras cosas suceden en la vida. Bueno, listo. No preguntamos más. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia del primer día, Maribel, en Pringles? Bueno, realmente ayer tuvimos un día maravilloso, una convocatoria increíble. La gente de la escuela número 7 nos recibió de una manera brillante. Desde el cortinado que decía Maribel, que vivan los cuentos cuando llegué, que realmente me emocionó. Ver 250 chicos esperando los cuentos. La participación de los chicos y también de los adultos. Así que, bueno, realmente es seguir apostando y seguir creyendo en la narración y sobre todo con gente como las que nos convocó, como la gente de las bibliotecas populares, que también es gente que sigue creyendo en la palabra y en la opción de este encuentro, este contarnos. Y por la nochecita el encuentro fue en la Biblioteca Popular y fueron más de 20 personas al taller, un taller que fue multitudinario, porque los talleres siempre son de 5 o 6 personas, pero ayer fueron 20, y había tantas ganas que se abrió ese taller para que todos pudieran participar, y fue eso, ¿no? Sentarnos, contarnos, y cada uno empezó a contar su historia, de dónde venía, quién era. A veces no nos sentamos y nos tomamos ese tiempo para decir, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes cuál es mi historia? ¿Sabes quién fue mi familia? ¿Quién es mi familia de hoy? ¿Qué cosas me gustan? Así que fue muy emotivo realmente anoche ese encuentro con personas de distintas edades. Una de ellas tenía 90 años y los más jóvenes, estudiantes de literatura, que no sé, son muy pequeñitos, y es esta la maravilla de poder reunir gente de distintas edades y que esa energía se sienta y que vibre el momento por la palabra, nada más que por eso. ¿La gente se desinhibe en esas situaciones? Es ella misma cuesta? por sobre todas ¿Sí? las cosas. Acá no vamos a exponer lo que no somos. El narrador tiene esa característica de venir y desnudarse ante el otro con la palabra y decir, esto soy. El narrador no es un actor que, bueno, aparece un personaje. El narrador, él es el mismo, es ella misma. Y aquí anoche nos sucedió eso. Muchos por ahí nunca habían contado, pero vinieron a presentar a sus compañeros. Entonces la historia del otro es la historia que me contaron. Y realmente fue un encanto. Y lo disfrutamos muchísimo. Y aprendimos muchísimo, porque esto es lo bueno, ¿no? No es que yo vengo a enseñar. Yo vengo a aprender y vengo a traer mis conocimientos de cuál ha sido mi experiencia. Cada uno en esto va armando su propio librito. ¿Qué te llevas vos? Por ejemplo, hablemos de, bueno, los chicos tienen otras facetas, ¿no? Pero en el caso de los adultos, por ejemplo, en esto que pasó anoche, ¿qué te llevas para vos? Me llevo una confianza plena en que la palabra sigue viva en el rincón donde sea. En algunos casos, algunos sabían de la narración, otros no lo sabían. Y sobre todo lo que siempre intento contar y intento decir es que se puede hacer esto, se puede tomar como una profesión, uno puede ser muy profesional y puede ser muy serio, aunque esté en 4 patas haciendo de un perro, aunque esté saltando arriba de una silla haciendo de una bruja. Uno tiene que ser muy serio en esto de lo que está haciendo, porque cuando está contando en el otro y en el otro se aparecen montones de imágenes y parte de su propia historia. Entonces me llevo esto, la confianza en la gente, la confianza en que cada día cada uno de nosotros puede seguir construyendo su propia historia
y la historia que también tenga para llevar al mundo. Y lo que les decía ayer, estén en el lugar donde les toque estar. A veces la vida nos lleva a distintos lugares, las circunstancias nos llevan a distintos lugares, y saber que somos esto, guardianes de historias. Así se llama mi taller y eso es lo que realmente llevo a cada espacio, que cada uno pueda ser parte de esa historia y, como ella misma también nos contaba, la organizadora de todo esto, que ayer yo comentándoles que hay un encuentro de narración de 50 narradores que hace 9 años que organizo y que este año lo hacemos en Tapalqué, ella me cuenta que también la historia de su familia empieza en Tapalqué. Y ahí empezó a revivir montones de historias y ahora va a ir a contar y a preguntar a su abuela, sí, que tiene 93. 93 años, parte de esa historia. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Que en cada uno de nosotros vayan naciendo esas ideas y esas pequeñas cositas que a veces quedan guardadas, pero que por ahí esa pequeña motivación lleva a que ahora nos volvamos a preguntar, ¿qué pasó con ese bisabuelo que llegó alguna vez a Pringles? ¿Qué pasó con esta historia que quedó en Tapalqué? Y las ganas por ahí de conocer Tapalqué para que esa historia cierre. ¿Verías en Cecilia una virtual narradora? Totalmente. Sí. Claro que sí. En cada uno de los que encontré veo grandes narradores y en cada uno de los que encontré veo mucho potencial. Y eso es lo bueno, seguir trabajando todo ese potencial que tenemos para que haya muchos narradores y que se vayan disparando por el mundo contando historias y contando mundos posibles, ¿no? Vos sabés que en la historia hubo determinados periodos donde no abundaban los escritores, por lo tanto la tradición de la cultura era oral. Seguramente, básicamente, y así ¿no? comienza, ¿no? Porque en los comienzos donde no existía directamente la escritura, son estos trovadores y juglares los que salen a contar historias, y nosotros mismos en La Pampa son estos gauchos los que salen a contar también parte de esa historia y los que pasan este tipo de información y los que cuentan lo que sucedía en un poblado y les contaban a otros, lo que contábamos el otro día, que es un poco de llevar las noticias y de contar lo que pasaba en un pueblo y lo que sucedía y quién se había casado con quién y cuáles habían sido esos movimientos. Y creo que es el comienzo de nuestra forma de comunicación, de nuestra oralidad. Y hace muy poquito, les contaba ayer, estoy dando un taller para un grupo de chicos en una escuela, en 2 escuelas rurales y en una escuela en la ciudad de Olavarría. Y tuve la posibilidad de hacer un trabajo integrado con 2 alumnas que estaban integradas de 2 escuelas especiales. Y la maestra se había sorprendido porque el problema que tenía esta alumna era que no podía escribir. Pero en el momento del taller oral fue una de las mejores alumnas y que mejor contaba y que contaba historias larguísimas que ninguno de los otros chicos se había aprendido. Entonces también desde la educación a veces tenemos que volver a esa oralidad. Si hay un chico que sabe contar de maravillas, que nos puede contar una historia, creo que lo que tenemos que hacer es revalorizar lo mejor que tenemos. Con eso construimos, con lo mejor. Si ese chico puede darnos lo mejor desde ese lugar, ¿por qué no tomarlo y realmente revalorizarlo también al lado de los otros, diciendo, este caso de Guadalupe ha sido maravilloso, porque la historia que Guadalupe nos contó fue un encanto? Maribel, a vos te toca en esto de la narrativa y sobre todo cuando el ámbito es con los más pequeños, niños o jóvenes, adolescentes jóvenes, competir con una cuestión importantísima de medios de comunicación donde existe el sonido, la imagen, el color, sí, todo lo inmediato y precipitado que tiene, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, las películas que hoy produce la gran maquinaria del cine norteamericano, es todo explosivo, es todo dinámico. ¿Cómo sacás al chico de esa cuestión que de pronto lo tiene casi hipnotizado para hacer casi todo lo contrario? Vos decís competir, yo no siento que hay una competencia. Siento que hay algo en el ser humano que es básico. Hay algo que tiene que ver con esto de comunicarnos, de mirarnos, de sentarnos y de tomarnos el tiempo. Por sobre todas las cosas, eso, que es lo fundamental. Que venga un grupo de chicos y se siente a escuchar una historia.
Y ahí no compito. Si tengo que usar el celular, hay un personaje que es la gallina cocorita que se saca selfies todo el tiempo. Entonces salimos a sacar selfies en el medio de la historia. Y ellos se encantan porque conocen esto, porque conocen lo que es estar todo el tiempo sacándose fotos. Y porque conocen lo que le pasa a la gallina cocorita cuando está todo el tiempo publicando en su Face esto de contar historias. Entonces hay herramientas que nos pueden servir para seguir contando historias y para que los chicos se sigan encantando. O sea, entonces, vos interactúas con los medios electrónicos. Puedo interactuar, como en este caso, cuando lo uso o no. O cuando hay casos en que solamente la palabra. Pero es decir, creo que no perdimos esto. Creo que nos estamos nosotros a veces perdiendo posibilidades creyendo que los medios nos pueden superar. Una abuela, cuando llega la noche y se sienta con sus nietos y le cuenta una historia, no hay nada más maravilloso, y no hay nada más maravilloso en la memoria de quienes lo recuerdan, ese contacto especial de la palabra, de los abuelos contando historias. ¿Qué nos ha pasado? Estamos a veces tan apurados con comprar cosas, con hacer, con darle a los chicos mucho, que a veces le prendemos el televisor y que el televisor se encargue de contarle historias, ¿no? Y perdemos ese contacto de miradas, de sentidos, de que el chico interactúe también con la historia. En la mayoría de mis historias ellos pueden participar. Y esto es lo que necesitamos, construir entre todos. Que una historia la podamos construir chicos y grandes. Que la historia también pueda ser contada por una mamá, por un papá, por una abuela. En mis talleres tengo abuelas que dicen que vienen a aprender cómo contar cuentos para que poder atrapar mucho mejor a sus nietos. Y les han dado excelentes resultados, porque bueno, también a veces tenemos que tomar estas herramientas que tiene la narración oral escénica, como para decir, bueno, este cuento funcionaría mejor si tomamos este formato o este otro. Pero no perdernos esa posibilidad de seguir contándonos historias, de seguir encontrándonos para contarnos justamente. Contanos un poco, hablando de contar, tu historia de narradora itinerante, difundiendo esto, andando por Latinoamérica, como me lo decías días pasados telefónicamente, también por España, por el mundo. Eso, bueno, se los decía a los narradores. Uno a veces, a los narradores que tuvimos en el taller, ¿no? Que uno a veces, en mi caso, yo nací en un pueblo muy chiquitito que se llama Hinojo, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, que está muy cerca de Olavarría y de Azul, pero que es un pueblo de 6.000 habitantes, que comencé a estudié licenciatura en comunicación social, estudié locución en el ISER, escribí mis libros, tuve mis programas de televisión, de radio, y sentía que la narración había sido algo que siempre estaba ahí. Y un día conocí a Claudio Ledesma, que es mi gran amigo, narrador, director del Festival Internacional de Narración, y él me invitó a contar, por primera vez en la Biblioteca Nacional, en un festival internacional. Así que mi debut fue en la Biblioteca Nacional, junto a un grupo de narradores de señas, porque había grupos de chicos sordos e hipoacúsicos. Y bueno, ese fue mi debut de narración. Y de ahí empezaron a llegar muchísimas invitaciones, y mi primer viaje en avión fue a Paraguay, a contar con el grupo Artesanas de la Palabra, invitada por la Embajada Argentina en Paraguay, y allí me alojé en la Embajada Argentina, donde fuimos recibidos de maravillas, y donde fui a contar al Chaco paraguayo en el medio de la nada, donde los chicos se iban a pata y en patas, digo, y donde los abuelos venían y se sentaban a escuchar historias y contaban sus propias historias y las historias de su comunidad, y donde la palabra también tiene otros momentos y otras formas y otros tiempos, donde ese contacto con la naturaleza hace también que la gente pueda tener otros tiempos en contar y en escucharse. Y después llegó otra invitación que fue maravillosa para mí, que fue a Brasil, invitada por la Universidad de Juiz de Fora. Y allí fui recibida por un narrador de una comunidad quilombola, que es donde
Los quilombos son aquellos lugares donde los esclavos que se podían escapar formaban sus no pequeñas tiene la comunidades. connotación que normalmente le damos. Porque nosotros decimos quilombo por otra cosa. Y es más, yo tenía una remera que se llama Quilombola y se reían mucho ellos porque también no tienen las mismas explicaciones por ahí las palabras que nosotros utilizamos. Y ahí fui recibida también por el contador de la comunidad de que sus abuelos habían sido esclavos justamente, y esa noche donde estuvo la reunión alrededor del fuego me invitó y me dio la palabra, que para ellos dar la palabra es, es un tema muy complicado, una cosa de mucho honor, y así lo sí. sentí, ¿no? Me dieron la palabra para que contara una historia con ellos, y Farinata, que así se llama el narrador, ha estado siempre en contacto y me enseñó muchas comidas que ellos cocinaban. Entonces, por ejemplo, cantaba una canción él en su narración que decía: todo mundo mexe preparando a cachica. Y era que todo el mundo se movía con todo su cuerpo preparando esa comida que es como el arroz con leche nuestra. Entonces él decía después, preparando arroz con leche, y entonces yo decía como lo decían ellos. Así que fue muy divertido porque intercambiábamos esos pequeños saberes y yo le explicaba cómo se hacía el arroz con leche en la Argentina, y ellos me explicaban cómo se hacían esos pequeños preparados para los chicos. Y bueno, y de Brasil fueron increíbles los encuentros que tuve con narradores brasileros. Muchos de ellos vinieron aquí a la Argentina, estuvieron en mi casa, seguimos manteniendo muchísimo contacto. Y también tuve la posibilidad de estar en España a través de la narración, contando en distintos lugares con grandes juglares como Crispín Dolot, que está ahora en la Argentina, y nos encontramos la semana que viene con Crispín en Buenos Aires. Es uno de los juglares más increíbles que he visto en el mundo. Yo lo había tenido como profesora Crispín, y nos encontramos en Toledo un día en una de sus funciones y me invitó a contar con él. Y para mí fue maravilloso porque un feo lugar, Toledo. Toledo, un lugar en el que me quería perder y no quería volver. Realmente quedé maravillada con Toledo. E imagínate estar un narrador en Toledo viendo a un juglar con instrumentos del medioevo hacer romances. Fue como el sueño del pibe, digo yo siempre, encontrarme... Sobre todo ellos que conservan tanto las tradiciones y la oralidad por sobre todas las cosas. Lo que Crispín hace es cuenta la historia de la literatura española desde los comienzos hasta la actualidad, todos con instrumentos del medioevo. Entonces, bueno, fue realmente muy valioso todo eso, estar contando al lado de un castillo del siglo VII, mientras yo repartía las semillas de hinojo que cuento en una de las historias, y que los pobladores me decían que ellos utilizaban esas semillas de hinojo para sacarle el agrio a las aceitunas, y este año viajar a Bolivia, donde veías a la gente con su ropa típica ir bajando para sentarse y escuchar historias. Y bueno, me invitaron también a contar a la zona minera, pero bueno, no llegaba por el tiempo porque había viajado con mi hija y tenía que volver al colegio, pero prometí que el año que viene voy a volver justamente a Cochabamba y hacer este recorrido. Y bueno, muchísimas posibilidades que se fueron abriendo desde la narración, y llegar a estas ciudades y a estos pueblos y encontrarme con esta gente es una enorme felicidad. Por eso vuelvo nuevamente a elegir día a día ser narradora, y con mucho orgullo lo digo, y cuando te dicen sos cuentera, realmente me da mucha alegría decir que sí que soy cuentera. ¿Lo del periodismo lo seguís? Lo del periodismo lo sigo haciendo, sigo trabajando, sigo haciendo locución en algún momento, pero bueno, cuando puedo. En este momento estoy grabando un CD con cuentos para niños, y bueno, lo de la museología también, porque fui directora de 8 museos comunitarios. Trabajé también en el museo de Cayetano Silva, que es donde se escribió la marcha de San Lorenzo. Hice la remodelación de todo ese museo, y ahora me convocó el intendente de la ciudad de Tapalqué para fundar 2 museos, uno en la localidad de Croto
y otro en un pueblito donde todavía existe una pulpería, como antiguamente eran las pulperías, y quieren nuevamente revalorizar esa pulpería. Así que mi trabajo también de museología, como museóloga, siempre está en pie, y a su vez tengo dos muestras que estoy llevando a distintos lugares del país, y bueno, y estamos viendo si la sacamos fuera de Argentina, que se llama Carteras con Historia. Esta muestra justamente son 500 carteras que tienen cada una su historia, como por ejemplo carteras de parteras, carteras de inmigrantes, mujeres que venían a la Argentina desde el año 1890, tenemos una de las carteras de madres de Plaza de Mayo, carteras de abuelas. Hace muy poquito tiempo Ignacio Montoya Carlotto me trajo la cartera de Estela de Carlotto, y bueno, esa cartera también tiene una gran historia para contar de mujeres que defendieron y siguieron buscando a sus nietos, como el caso de Ignacio, que bueno, ayer, fue uno de los recuperados, ayer encontraron y ayer el 121. Justamente se encontró el 121. Así que todo ese trabajo de carteras con historia se hace con la comunidad. Salimos a la comunidad a que la gente vuelva a buscar sus carteras, que no saque las cosas que había dentro de las carteras, y volvemos a encontrarnos con un mundo interior que tenían las mujeres, porque llevaban mucho más que objetos las mujeres cuando llevaban una cartera en su hombro o en su mano. Así es. Podríamos seguir charlando hasta el final del programa, pero vos tenés una tiempo, rutina. Una sola cosita. ¿Algún cuentito cortito? Bueno. Acá en mano tenemos un CD que, robando un titular que mejor, ¿no? Que el Diario Popular dice: pastel de limón, la receta ideal para escuchar, saborear y atesorar. Licores que enamoran, ollas que cuentan y recetas que hablan. Este es el CD que nos dejaste. Ese es el CD de Pastel de Limón, que justamente cuenta la historia del pastel de limón, porque era el pastel que me enseñó a hacer mi abuela desde que yo era muy chiquita. Y en la apertura de ese CD, mi hija, que no conoció a mi abuela, da la receta de ese pastel de limón. Bueno, sin querer es el audio que tengo preparado. Wow, qué emoción. La receta del pastel de limón de la Mi hija. abuela. 250 gramos de harina, 125 gramos de manteca, una yema, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de crema, amasar, pinchar y al horno. Para la crema necesita 2 pocillos de agua hirviendo, 2 pocillos de azúcar, 4 cucharadas de harina, 1 cucharada de manteca y 4 yemas. De los gustos de la abuela le ponemos jugo y cáscara de 2 limones, de plantas de la casa, no comprados, si no, no queda el mismo sabor. Para el merengue, batir 4 claras a nieve con 8 cucharadas colmadas de azúcar. Poner a dorar al horno. Y después lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar y le colocamos una flor para decorar, como hacía la abuela Clelia. En el árbol dormido de la batea negra, mira platos de nieve de trigales lejanos. Sume la levadura, la grasa y la salmuera. 3 reinos en comuna que dominan sus manos. Mezcle todo y amase. Después, amase, amase. Invierta el amasijo y amase, y amase. Añada algunas gotas saladas de su rostro. ¿Llanto o sudor? No importa. Así hicieron nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas. El pan es más sabroso si algo humano se agrega. Corte en trozos parejos, vaya formando panes. Con los pupos, forme palomitas pequeñas para el hijo chiquito, para el que está en la escuela, el que prenderá el horno y el que traerá la leña. Deje elevar sus panes tapados con tibieza. Y al hacerle 2 cortes seguros, délos vuelta. Caldeado el horno a punto, tápele la tronera. Párrale con jarilla todo tizón que humea y ponga el pan levado
como quien coloca un hijo en una matriz abierta. Espere, espere, espere. Es arte la paciencia. Cuando el momento llegue, sáquelo si ha trocado en oro su corteza. Así hicieron nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, incesando la tarde, bendiciendo la vida con el aroma crocante del pan sobre la mesa. Bueno, mucha dulzura, ¿no? Sí, mucho. ¿Querés hacer uno cortito en vivo y en directo? Esta es la historia de un narrador. El narrador todos los domingos iba a la plaza del pueblo y se ponía a contar historias. Historias de amores y de desamores, historias de príncipes, de princesas, historias de gente que había venido de otros países, historias de piratas. Y contaba y contaba y contaba en la plaza del pueblo. La gente se paraba y escuchaba al narrador, que durante horas todos los domingos contaba y contaba. El tiempo pasó. El narrador siguió yendo todos los domingos a la plaza y contaba historias de amores y de desamores, de príncipes, de princesas, de piratas. Pero ya la gente no se paraba a escucharlo. Pero igualmente el narrador contaba y contaba y contaba. Uno de esos niños que cuando era chico había escuchado al narrador, ahora ya hombre, se acercó y le dijo: «Che, viejo, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que vos contás en la plaza y ya nadie te escucha?» Y el narrador, mirando a ese niño ya hombre, lo miró a los ojos y le dijo: «¿Sabes qué pasa, viejo? Es que yo antes contaba para cambiar el mundo. Ahora cuento para que el mundo no me cambie a mí». El narrador de Francisco José Céspedes. Muy bien, bárbaro. Y actuado también, dicho sea de paso. Bueno, se tienen que ir las chicas, así que Ya. decididamente muchas gracias por estar. Gracias, Celeste, por traerla. ¿Celeste dije? Cecilia. Cualquier cosa. Sí. Con Celeste, cera. Cecilia, antes era Silvia, bueno, no importa. Es bastante común que yo me equivoque. Un placer tenerte acá, en serio. Ha sido un gusto y realmente una hermosa mañana y un buen comienzo. Bueno, que completes bien tu estadía en Pringles. Nos vamos. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.